La función h de t da la altura a pies de un globo de aire caliente después de t segundos. Queremos encontrar la tasa media de cambio de t igual 1 a t igual 9 e interpretar los resultados. Para encontrar la tasa media de cambio de una función necesitamos encontrar el cambio en la salida y dividir el cambio en la entrada. El cambio en la salida es el cambio en los valores de función, o en este caso h de t, y el cambio en las entradas es el cambio en x o en este caso el cambio de t. Dado por esta fórmula aquí. Así que nuestro primer paso es encontrar los valores de función cuando t igual 1 y t igual 9. Tan h de 1 va a ser igual a 10x la raíz cuadrada de 1, que es solo 10. So h de 1 igual 10, que si fuera a graficar una función representa el punto con una coordinada x de 1 y una coordinada de 10. Ahora encontraremos h de 9 que sería 10x la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9x a Siemens igual a 3, esto es igual a 30. So h de 9 igual 30, que de nuevo corresponde al punto donde la coordinada x es 9 y la coordinada y, es 30. Ahora tenemos la información que necesitamos para determinar la tasa media de cambio de t igual 1 a t igual 9. Primero determinaremos el cambio en los valores de función o valores y, que son 30 y 10. Así tenemos 30, 10 y dividiremos por el cambio en las entradas, o en este caso el cambio de t aquí tenemos t igual 9 y t igual 1. Así que el cambio en t sería 9, 1. Así tenemos 20 divididos por 8. Que simplifica a 5 sobre 2. Si dividimos esto es igual a 2.5. Así que la tasa media de cambio de t igual 1 a t igual 9 x a Siemens igual a 2.5. Aviso de cómo la tasa de cambio es positiva, que representa un incremento promedio de h of t en este intervalo. Para ayudar a interpretar lo que esto significa, puede ser útil escribir esto como una fracción. Entonces, si tenemos 2.5 más de 1, este 2.5 representa la cantidad de incremento en pies, y el 1 representa el incremento en el tiempo, que está en segundos. Así que esto nos dice de t igual 1 a t igual 9. La altura del globo de aire está aumentando un promedio de 2.5 pies por segundo. Entonces, aquí está nuestra tasa promedio de cambio, 2.5, y aquí está lo que significa. Echemos un vistazo a esto gráficamente también. El gráfico azul es el gráfico de nuestra función de altura, y la pendiente de esta línea roja representa la tasa media de cambio. La pendiente era 2.5, lo que significa en medio que la altura está aumentando a 2.5 pies por segundo en este intervalo. Espero que encontraron esta explicación útil.